Entonces, ¿qué democracia es en la que asoma un individuo o como pasa con Vargas? Acuérdate, Novoa, de Bucarán, acuérdate de Maguada, acuérdate de Lucio, nos vamos a tomar Quito. ¿Qué es eso? Eso es lo más ilegal del mundo. Están diciendo, Novoa, te vamos a votar y vamos a repetir lo del 19 y los del 22. Y el Estado tiene también infiltraciones de gente que con ideas, con ideologías, a mi juicio, absurdas, anacrónicas, piensan todavía que el Ecuador podría ser una Nicaragua o podría ser una Venezuela. El Estado no puede usar las armas del terrorismo. La violencia legal es violencia controlada, bajo normas, bajo reglas. Esto es pelear con bastante desventaja. Claro, el crimen organizado tiene una cantidad enorme de recursos, mientras nuestro pobre país está endeudado hasta el extremo. Sin embargo, el Estado está logrando hasta este momento importantes objetivos. No se puede negar la diferencia entre lo que pasó el 19, lo que pasó el 22 y lo que ha sucedido en esta ocasión. Perdemos mucho tiempo y mucho dinero con esta obsesión de refundarlo al país. Cada uno que llega viene a refundarlo al país. ¿A dónde vamos a parar en el siglo XXI? Entonces el expresidente de la CONAI está declarando una revolución. Gusto saludarle desde Loja hacia donde usted se encuentre para darle la cordial bienvenida aquí a lo del momento Loja. Y quiero entrar por esto que se ha dado recientemente. Varios incidentes se han dado de aparentes vehículos que han explosionado o que han explotado en alrededores de centros bastante importantes. En este caso, en el de Guayaquil, alrededor de un mall de Guayaquil, se da un suceso de estos. No sé qué explicación le podría dejar a usted este tema de por qué se ha desbordado tanto la inseguridad en este país, que llegan a esos niveles que solo en las películas se los podía haber visto en aquellos tiempos. Buenas tardes, estimado Paco. Con usted un saludo muy cariñoso a la audiencia lojana. La verdad es que lo que está pasando en el Ecuador es el peor o la peor combinación de amenazas a la seguridad que tiene el país. Nunca jamás en la historia el Ecuador ha tenido que enfrentar simultáneamente varias amenazas. Una, la del crimen organizado transnacional. Como usted sabe, nos hemos convertido como país en el espacio donde están operando estas empresas transnacionales criminales del tráfico de la droga, la minería ilegal, el contrabando, el tráfico de personas, en fin. Se suma a eso la evidente existencia de una narcopolítica. Esto viene sucediendo desde hace tiempos y la academia lo advirtió hace más de 20 años, porque el crimen organizado no le combate al Estado, procura cooptarlo. El crimen organizado lo hemos visto en el mundo. ¿Qué trata de hacer? Tener sus propios fiscales, tener sus propios jueces, tener sus propios militares, sus propios policías, en fin, en un espacio donde ellos funcionan generalmente con mayor comodidad también es en los gobiernos locales. Y a eso se suma la violencia de una CONAIE que no es la CONAIE que conocimos. Yo he trabajado con ellos, he sido candidato, pero entre los que apoyaron mi candidatura está el Pachacuti, que he defendido siempre sus intereses, pero ya no es ese Pachacuti. Desde el 19 estamos viendo otra forma de violencia distinta, peligrosa. Entonces, ese es el contexto. En ese contexto usted puede interpretar, porque no tenemos suficiente información, qué está pasando con esas explosiones. ¿Tiene alguna combinación con las marchas? ¿Tiene alguna combinación con los operativos criminales para sacar la droga? Eso se irá averiguando y es la inteligencia policial y militar la que tendrá que decirnos cuál fue la causa de estos atentados gravísimos en contra de la paz de la ciudadanía. Muy bien. Estimado Paco, todo este tema se genera justamente alrededor de esta incidencia, porque tanto el problema social en el que se encuentra el Ecuador desbordado, que es netamente la parte de la inseguridad,
por un lado, se sigue posicionando al igual que de la misma manera se posiciona la retórica política del tema de combatir la inseguridad. Pero algo que sí se puede tener claro es que el monopolio de la seguridad lo sigue teniendo el Estado. Y si el Estado no actúa con firmeza y ejerce el poder que tiene, entonces, ¿a quién mismo le podemos creer? Porque a pesar de que algunos mencionan de que las estructuras mafiosas cuentan con altas cantidades de recursos para poder delinquir y hacer sus cosas, el Estado también tiene una fuerza, tiene la cantidad, es decir, tiene quizás yo creo que hasta mejores condiciones. La pregunta es, ¿por qué a pesar de que el gobierno tiene el monopolio de la seguridad, no ha podido someter a este tipo de delincuencias organizadas que parece ante la opinión pública y de lo que se ve, parece que nos llevan en cierto grado la delantera al Estado ecuatoriano? Bueno, el problema fundamental es que evidentemente el Estado es el único que puede ejercer la violencia legítima y legal para mantener la seguridad y el orden público. Esta es la teoría. ¿Qué pasa si, como nos ha sucedido, el propio Estado tiene elementos que coadyuvan con la violencia? En esta ocasión mismo se ha visto a un asambleísta de larga historia de actividades irregulares, como es Patiño, apoyando al levantamiento en Otavalo. Entonces, como verá, el Estado tiene limitaciones y el Estado tiene también infiltraciones de gente que con ideas, con ideologías, a mi juicio, absurdas, anacrónicas, piensan todavía que el Ecuador podría ser una Nicaragua o podría ser una Venezuela. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, y esto debe quedar sumamente claro, el Estado ejerce el poder en el marco de la Constitución y de la ley. La ley internacional tiene clarísimamente definido el derecho humanitario y los derechos humanos. La ley ecuatoriana tiene claramente definida la forma de operar del control y del ejercicio de la fuerza a través de las normas de operaciones de los militares, ¿no es cierto? Se llaman reglas de enfrentamiento, también las reglas que están en la ley para el uso progresivo de la fuerza. Entonces el Estado siempre tiene que trabajar en ese marco. Le voy a decir algo y esto es importantísimo. Cuando el Estado se sale de esos parámetros, pasa lo de la Argentina. Entonces asoma un Estado terrorista contra el terrorismo, dos terrorismos. El Estado no puede usar las armas del terrorismo. La violencia legal es violencia controlada, bajo normas, bajo reglas. Esto es pelear con bastante desventaja. Claro, el crimen organizado tiene una cantidad enorme de recursos, mientras nuestro pobre país está endeudado hasta el extremo, tiene un déficit anual de presupuesto peligroso. Como verá, el Estado también se mueve en condiciones muy complejas. Sin embargo, el Estado está logrando hasta este momento importantes objetivos. No se puede negar la diferencia entre lo que pasó el 19, lo que pasó el 22 y lo que ha sucedido en esta ocasión. Si bien se ha alargado el proceso, usted va a ver que ha habido menos violencia, menos heridos, ha habido que pena un muerto. O sea, las cosas no son fáciles en la democracia, pero no hay mejor forma de vivir que no sea en la democracia. Estimado Paco, si es que las condiciones son así y el Estado tiene esta desventaja porque usa el uso, valga la redundancia, legítimo de la fuerza al margen de la Constitución, pese a que también hay casos en donde demuestran que eso no ha sido así, entonces el mensaje es hay que cambiar la Constitución, porque lo que tenemos ahora son leyes y las leyes que no tienen un presupuesto asignado no van a ir a ningún lado. O sea, aquí podríamos pintar el canto de sirenas de cualquier mundo, pero si no existe el recurso, la policía, ¿cómo combate a los delincuentes que van completamente armados hasta las uñas? Los policías desarmados y los delincuentes, en este caso, armados. Entonces, por más que existe el cambio de leyes, lamentablemente, tengo que decirlo porque son más de 20 constituciones que se han aprobado en este país, pero ninguna se calza
al margen de las necesidades de la gente. Ley sin plata es una ley muerta finalmente. Entonces, ¿hacia dónde tendríamos que ir en este caso, según su visión? Mire, a mí me parece que perdemos mucho tiempo y mucho dinero con esta obsesión de refundarlo al país. Cada uno que llega viene a refundarlo al país. Tenemos, como usted dice, 25 por ahí constituciones. Tenemos un promedio de constitución por 13 años. ¿Y ha mejorado en algo el país por tener tantas constituciones? Ve a los Estados Unidos, una sola constitución con enmiendas para actualizarla. Yo personalmente creo que es un esfuerzo. En la pobreza que estamos, otra constituyente, pagar a un poco de gente que esté allí, ese no creo que sea el camino. Hay que hacer reformas. Se puede reformar elementos fundamentales de la Constitución y para eso se necesita simplemente seguir los procedimientos que la propia Constitución manda para las reformas que se puedan hacer. En cuanto al tema económico, mire, este es el problema fundamental. Es esta inestabilidad, pero note usted cómo en corto tiempo que estaba operando el gobierno del señor Novoa, bajó el riesgo país, pero de una manera dramática. Vuelven los levantamientos y otra vez sube el riesgo país. Entonces, ¿qué sucede? Colombia ya es una potencia económica y pasa ya 50 años en guerra. Perú tiene un presidente que la que le da la gana, pero tiene una economía súper saneada. ¿Qué pasa con Ecuador? Pasa que la inversión externa no confía en el sistema político ecuatoriano. Si cada 3 años hay los levantamientos que hemos sufrido, ¿a qué país se le ocurre pues venir a invertir aquí en el Ecuador? La economía del país necesita un Estado en paz, tranquilo. Hasta podríamos vencer al crimen organizado con el apoyo de Europa, Estados Unidos, que son indispensables, con una Colombia y un Perú que también controlen pues sus territorios. Pero si es que no hay estabilidad política, si es que no seguimos pautas democráticas, si hay un dictador por ahí que asoma representando a una parte, ni siquiera representando al indigenado. Yo he trabajado con ellos. Sí, pero si asoma un señor a dirigir lo que vivimos en los años anteriores, con, y que ha escrito en el libro Estallido una propuesta de revolución marxista mariateguista. ¿A dónde vamos a parar en el siglo XXI? ¿Usted leyó el libro Estallido? Seguramente que sí. Entonces el expresidente de la CONAI está declarando una revolución. En las urnas no se ve pues ese espíritu. El presidente ha dicho con claridad, ha ganado en todas las poblaciones, en todas las circunscripciones con mayor población indígena. Ha ganado largamente las elecciones. Entonces, ¿qué democracia es en la que asoma un individuo o como pasa con Vargas? Acuérdate, Novoa, de Bucarán, acuérdate de Maguada, acuérdate de Lucio, nos vamos a tomar Quito. ¿Qué es eso? Eso es lo más ilegal del mundo. Están diciendo, Novoa, te vamos a votar y vamos a repetir lo del 19 y los del 22. Mire, y cuando el gobierno inteligentemente toma medidas de prevención, porque si ya se toma la ciudad, ahí vienen los enfrentamientos, toma medidas de prevención y no se pueden tomar Quito. Entonces el propio alcalde de Quito sale a decir que ha habido un despliegue excesivo de fuerzas, cuando debería estar el alcalde agradeciendo pues que se evitó lo que ya vivimos por 2 ocasiones los quiteños. Ese es otro punto muy importante. Si hay autoridades locales que están adheridas a las ideas del eh, madurismo, del orteguismo, que piensan todavía que el paraíso para un país es volverse como Venezuela, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Pero el fondo también se termina planteando con... Tuvimos una final bastante polarizada entre el correísmo y el actual presidente de la República, Daniel Noboa.
Y de esa polarización, ninguno hizo una especie de planteamiento, al menos en campaña, de decir, si yo llego voy a cambiar la constitución. Al menos yo no la vi en un planteamiento serio a nivel presidencial. Sin embargo, gana Daniel Noboa la presidencia por segunda ocasión consecutiva y luego regresan en este caso, pero con un discurso un poco diferente. Y ahí la pregunta, uno, que se podría hacer, ¿realmente es la solución a cambiar esta constitución? ¿Realmente nos va a beneficiar? Porque lo que va a pasar en noviembre es un planteamiento bastante interesante. Obviamente nos estamos adelantando al futuro porque eso todavía no se sabe qué va a pasar, pero por poner un ejemplo hipotético, digamos que lograra pasar el tema de la consulta popular. ¿Qué tendríamos nuevamente? Que elegir 80 asambleístas más, es decir, los que están de manera ahora. Ya, ya. Y ahí es donde voy, estimado Paco. La mitad, con esta polarización, aunque mucha gente me quiera decir que no ve, no hay donde perderse. Esta nueva asamblea constituyente, si es que pasara, porque ahorita estamos elucubrando, no está todavía los resultados para que no lo vayan a tergiversar. Es decir, el día de mañana tendremos de los 157, en donde está dividido con dos partidos políticos más, mañana los constituyentes, si lograra pasar la pregunta, tendremos otra mitad más, del correísmo y del novoísmo. Es decir, el país y las intenciones de cambiar la constitución en dos fuerzas políticas, en solo dos fuerzas políticas. El país va a seguir en un buen rumbo como va hasta ahora, en esta polarización innecesaria. Mire, usted está diciendo lo correcto. Mire usted, se usa mucho las consultas como una medida para medir la popularidad, disculpe la redundancia, como una forma de medir la popularidad. En alguna ocasión el presidente Febres Cordero nos preguntó a los ecuatorianos si queríamos ser felices y votamos no. Es un error usar las consultas para medir la popularidad porque puede haber un revés y puede haber un revés inclusive diciendo que no queremos otra constitución. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ponemos en riesgo nuestra propia gobernanza, nuestra propia estabilidad, me refiero como si fuera yo el gobierno, que no soy ni tengo nada que ver con él. Me parece que el presidente debe reunirse con gente de experiencia que le pueda hacer ver que hay errores. Por ejemplo, se queja usted como presidente de que le hagan una marcha a los indígenas. Pero ellos dicen, pero si usted le hizo una marcha a la Corte Constitucional, usted le hizo una marcha al alcalde de Guayaquil, pues, se da cuenta lo difícil que es ser presidente y cómo hay que medir cada acción que uno realiza cuando está en la función pública. El presidente necesita, es un hombre joven, se le ve bien intencionado, rodearse de personas que aporten, que le hagan ver que no se pueden hacer las cosas en una democracia simplemente por voluntad de una persona. Me parece, lo vengo diciendo mucho tiempo, la inseguridad no es un tema del presidente, es un tema del Estado. Los planes de seguridad en todo el mundo se manejan con una Secretaría de Seguridad, con un Consejo de Seguridad. Existen en la ley, pero nunca se reúnen. Entonces, ¿qué pasa? Que el Ejecutivo se carga con todo el peso. Igual, todos los niveles de gobierno son responsables de la seguridad, alcaldes, prefectos, presidente. Y eso normalmente se resuelve cuando se maneja bien, teniendo unos muy buenos gobernadores. Porque el gobernador debe dirigir el Consejo de Seguridad Provincial. Y allí tienen que estar tienen que estar el prefecto, todos los alcaldes. Porque si no, usted ve alcaldes que están directa o indirectamente intentando que fracasen las políticas de seguridad. Es complejo dirigir un Estado. Peor, un Estado en las condiciones que nosotros estamos necesita mucha prudencia, mucha sabiduría, mucha visión, porque si no vamos a ir de tumbo en tumbo. Y Muy eso bien. no nos conviene. Estimado Paco, quiero dejarle con un último análisis porque se ha venido haciendo los últimos años consultas populares a tal nivel de que cada una nos ofrece más cosas que el otro. Y hemos invertido millones de dólares. La consulta que va a cambiar al Ecuador, la consulta que te va a dar empleo, la consulta del fulano del mengano. Todo lo bonito y lo práctico. La mayoría han ganado. Solo una con Guillermo Lazo nomás perdió. Pero del resto, todas ganaron. Y hasta la presente fecha,
siguen habiendo los mismos y hasta peores problemas. La consulta popular, ese problema, el problema es el mandatario que no aplica cuando gana, en este caso pierde la consulta, o el problema es la gente. ¿Quién es el problema aquí para poder llegar a una solución? Porque la idea es buscar esta coyuntura correcta que nos permita tener por lo menos una garantía media esencial en temas vinculados al ámbito de derechos humanos y derechos de Estado. La verdad es que es un mito que el Ecuador sea ingobernable. Más me parece a mí que no lo hemos sabido gobernar. Yo he estado en las funciones públicas, he sido alcalde 2 periodos y usted ha visto 2 periodos de progreso de esa ciudad que llegó a una situación de ser admirada en el mundo. Llegan a refundar Quito. Yo trabajé con 5.000 empleados, hoy son 24.000. Esa es la refundación. Ordené el comercio informal, llegaron a darles tarjetas para que puedan vender en las calles y como eso es populismo miserable y daña a un país, daña a una ciudad. Entonces, no es que la gente no sea gobernable, la gente es gobernable, lo que necesitamos es saber gobernar los que llegamos al poder. En este sentido, es muy importante también darse cuenta que hubo un periodo en que todas las funciones tenían un patrón, alguien que mandaba, ordenaba y disponía. Acuérdese una época en el Consejo Electoral, que 5 de los 6 eran correístas, ganaban las elecciones, mire, con fraude evidente. Entonces, usted también puede hacer consultas si está controlando la Corte Constitucional y sabe que siempre va a ganar, pero eso no es democracia, eso es una falacia. La conducción del Estado no puede ser así. Este presidente es un hombre joven, no tiene que ir a las viejas mañas de los viejos políticos que además fracasaron. Si haces más de lo mismo, vas a fracasar. El nuevo país que tanto se pregona no puede seguir utilizando las mismas herramientas y mafias del pasado. Muy bien, estimado. Con esa termino, justamente aprovechando y abusando de su tiempo, de que estamos conversando por acá y un gusto conversar con usted en este espacio informativo. Hay un tema que también me preocupa mucho y es esto que pasa normalmente en este proceso electoral. Ya sabemos de memoria que si presidente A es popular, presidente B es popular, presidente C es popular, en el caso de Loja, va a llevar arrastrando a tres. No importa si sea el gato, el garabato o el bombero de la esquina. No importa. Si es que van de candidatos a la asamblea con el Partido Popular, van a entrar. Pongan los que nos pongan y luego nos andamos quejando de que la asamblea es un circo, es una payasada. Pero todo esto se colude cuando existe este método en donde todo va en plancha. Es decir, ya no elegimos personas, no elegimos a los mejores, porque puede estar primero, puede estar último. Ahora elegimos el que nos pongan. Y parte de esta corresponsabilidad es la irresponsabilidad de los mismos partidos políticos. No sé si podemos dar un análisis con respecto a esto, porque hoy en día, si el país está partido en dos, es porque dos agrupaciones políticas han sabido polarizar el voto y ellos mandan en los asambleístas, porque muchos de ellos ni siquiera tienen independencia. El día que se rebelan, al lado, es decir, ya no son parte de la bancada, te fuiste y es independiente, quién sabe se presta para qué. Pero eso es a lo que nos mantienen hoy en día sometidos. El voto en plancha, que nos arrastra asambleístas y que todo lo que diga el dueño del partido, eso se hace. Esté bien o esté mal. No sé qué opinión le deja con eso al respecto y le agradezco por estar aquí por su tiempo, estimado Paco. Hubo una época en la que hubo partidos políticos y los populistas arremetieron contra la partidocracia. Mire, una democracia tiene que tener partidos políticos. Usted ve ahora quiénes están disputándose 2 movimientos, porque nunca Correa quiso ser partido, porque quería tener una organización flexible que tiene derechos pero no tiene obligaciones como un partido. Tampoco el nuevo es un partido, ni puede ser un partido nominista o un correísta. Eso se llama caudillismo. Cuando hay partido liberal, partido conservador, partido socialdemócrata, partido social cristiano, bueno, partido comunista, partido socialista, esos son partidos. Y por supuesto,
Diga usted en España, si gana el PP, entra con su equipo a gobernar. Si gana el PSOE, entra con su equipo. Pero esos son equipos formados en años, no son improvisados. No están buscando quién es popular para ponerle en las listas sin ninguna formación política. Mire, yo tengo que serle muy claro en este sentido. Puede ser que el señor Correa haya sido un gran tipo, pero venir de una universidad mediocre de Bélgica directo a sentarse en Carondelet, pierde la cabeza. Un político en Europa ya fue alcalde, ya fue concejal, ya fue ministro, ya fue embajador, ya fue gobernador. Ahí recién le ofrecen pues una candidatura a la presidencia. Ve usted una Merkel o cualquiera de los líderes de allá en Europa. Aquí usted va de la escuelita del barrio directo a Carondelet, le hacen los honores, porque no hay cosa más horrible que Carondelet. Oigo una cortesanía como estuviéramos en la época de la Real Audiencia. Todos hacen reverencias, todos se arrodillan, todos ponen saumerios, y el individuo que llega ahí pierde la cabeza. Yo digo, sí es importante entender que hay que quitarle también pues tanta cortesanía a la democracia, tantos himnos, tantos pitos, tantas alharacas. Vea usted si en los países europeos andan los presidentes como otros. No, no. Además, lo lógico es que no sepan dónde está el presidente, pues no es cierto. Pero aquí tenemos la pasión por los oropeles del poder y los adulones que no faltan. Ese tema es para una larga discusión. Quizás haya una voz que al presidente le diga en el oído que lea el artículo cómo el príncipe debe huir de los aduladores, escrito por Maquiavelo.